hermanos. Dios les bendiga. Vamos a estar puestos en pie, por favor, para alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén, amén. Dios le bendiga, iglesia. ¿Cuánto de las gracias al Señor esta noche? ¿Cuánto de las gracias al Señor por la paz que nos da? Gracias, Señor. Vamos a continuar con un cántico que aprendí cuando era muy pequeño. Lo he escuchado desde 1966. Ya saben. Y dice así este cántico. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo
Gracias, Señor. Aleluya. El Señor le dio a sus discípulos en Juan 14:27, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien, no se acobarden. Juan 15:18-19. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Y le he dicho estas cosas para que en mí haya paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Amén. A pesar de la lluvia, de la tempestad, a pesar de la duda y necesidad, si hasta aquí nos trajo Dios, sé que no nos dejará. Si hasta aquí nos ayudó, hoy su mano nos guiará. Sé que no nos dejará. Mi confianza puesta está en los brazos de mi Padre Celestial. A pesar de la lluvia y la tempestad, a pesar de la duda y necesidad, si hasta aquí nos trajo Dios, sé que no nos dejará. Si hasta aquí nos ayudó, hoy su mano nos guiará. Sé que no nos dejará. Mi confianza puesta está en los brazos de mi Padre Celestial. Mi confianza puesta está en la voz de mi pastor. Sé que nunca tardará la promesa de mi Dios. Mi confianza puesta está en la voz de mi pastor. Sé que nunca fallará la palabra que mi Padre nos dejó. A pesar de la lluvia y la tempestad, a pesar de la duda y necesidad, si hasta aquí nos trajo Dios, sé que no nos dejará. Si hasta aquí nos ayudó, hoy su mano nos guiará. Sé que no nos dejará. Mi confianza puesta está en los brazos de mi Padre Celestial. Mi confianza puesta está en la voz de mi pastor. Sé que nunca tardará la promesa de mi Dios. Mi confianza puesta está en la voz de mi pastor. Sé que nunca fallará la palabra que mi Padre nos dejó. Mi confianza puesta está en la voz de mi pastor. Sé que nunca tardará la
la promesa de mi Dios. Mi confianza puesta está en la voz de mi pastor. Sé que nunca fallará la palabra que mi Padre nos dejó. A pesar de la lluvia, a pesar de la lluvia, a pesar de la lluvia. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por la paz. Gracias porque podemos confiar en ti, mi Dios. Sí, Señor, nuestra confianza está puesta en ti, porque tú nos das verdadera paz, no como el mundo la da. Gracias, Señor, que cuando viene la tormenta, tú eres nuestra roca de salvación. Te amamos, te adoramos y bendecimos tu santo nombre esta noche. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. ¿Pueden sentar? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, Calvary Chapel Español, sean ustedes bienvenidos y buenas noches a todos los que están online, aquellos que nos están viendo en este momento por YouTube, a los que nos están viendo por Facebook. No están ustedes para saberlo, pero yo sí para contárselo, pero estábamos con una lluvia, que bien cantábamos acerca de la lluvia. Y bien estaremos estudiando un poquito sobre las tormentas, así que fue interesante porque yo les decía en el servicio pasado que no era ningún efecto, que no estamos poniendo efecto de lluvia en este lugar, era neta, o sea, la lluvia estaba cayendo y se oía bien fuerte, ¿Cómo está? Bienvenida, Dios le bendiga, bienvenida. Así que bueno, estamos hoy continuando con la serie Buen Fruto y les extrañé la semana pasada, pero somos muy bendecidos de tener una iglesia que tiene pastores y maestros capacitados para poder enseñar la palabra de Dios y en una sana doctrina. Así es que, ojo, esto es lo importante. No está necesariamente en la persona que esté aquí al frente, pero está en que la persona que está al frente con todo temor y de manera sagrada pueda predicar el evangelio y solamente desde la escritura hablar todo el consejo de Dios. Así que eso es lo que más importa. Así que gracias ahí con el pastor Jonathan la semana pasada. Y hoy, bueno, pues estoy muy gustoso y con mucho gozo de estar aquí para continuar. ¿Qué nos toca hoy de acuerdo al fruto del Espíritu? Pues el fruto del Espíritu hoy nos toca paz. Tremendo tema, paz. Así es que literal, bueno, pues si no traes Biblia para poder ver qué es lo que vamos a estar ahí, bueno, déjame saber con tu mano levantada si necesitas una Biblia, porque nuestros hermanos Ujieres van a ponerte una Biblia en tu mano. Y si no tenías Biblia y están poniendo una en la mano y quieres tomarla, llevarla, recíbela como un regalo de nuestra parte para ti. Así que tenla contigo, vamos a estar estudiando. Si quieres ve a Jueces 6, porque vamos a estar en Jueces. Jueces, ¿dónde está eso, pastor? Jueces 6 está después de Jueces 5, así que está sencillo. Y Jueces está después de Josué, Antiguo Testamento, por ahí más o menos del sexto libro o séptimo, así que vele calculando. Mientras vas llegando ahí, déjame entonces solamente hablarte de que, pues literal, hoy tenemos el tema la paz. Y la paz no es un producto artificial.
La paz no es algo que puedes encargar por online, la paz no es algo que tú puedes comprar, la paz no es ojo con esto, no es un esfuerzo humano que tú puedas hacer para tenerlo. ¿Por qué? Porque la paz es fruto del Espíritu. ¿Y dónde encuentro eso? Bueno, no tienes que ir ahí, solo quiero que nos pongamos de pie para leer 2 versos en Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23, y oramos y entonces comenzamos nuestra noche. Gálatas 5. Lo tienes en tu pantalla, así que me gustaría que lo leyéramos todos juntos y vamos a hacerlo y después oramos. ¿Les parece? Gálatas 5, esto es lo que dice la palabra del Señor. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Padre, te damos las gracias porque estas cosas no son obligadas, porque no hay algo que nos empuje a ello, es un fruto, producto de permanecer en ti. Así es que en realidad nosotros no podemos producirlo, solamente lo llevamos como la rama pegada a la vid, solamente lleva fruto, no lo produce. Así queremos, Señor, producto de la permanencia en ti y tú en nosotros, que podemos disfrutar de tu paz. Gracias, Señor, por lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias, Señor, por hablarnos. Y ruego en el nombre de Jesús que si hay alguien aquí en este lugar hoy o en el online que no te conoce o que no ha experimentado la paz que viene de ti, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestro corazón, hoy sea tu Espíritu Santo hablando a estas personas. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen su lugar. Solamente déjame decirte, y si eres padre, si estás aquí y eres papá, ay, ya te hice sentar, ponte de pie. Queremos reconocerte si eres padre. Y si estás en internet, desde aquí te puedo ver. Pon tu manita así alzada en el chat. Gracias, gracias. Si hay alguno que es padre, pero espiritual, porque todavía quizá no ha sido biológico y está aquí, pues también si es padre espiritual, también puede ponerse de pie. Lo que quiero es nada más reconocer a cada uno de ustedes y a los que estén alzando su manita porque son papás allí en el chat de online. Y quiero orar por ustedes y quiero nada más decirles feliz Día del Padre. Es mañana, pero lo estamos celebrando hoy porque mañana no nos vemos, pero feliz Día del Padre y déjenme orar por ustedes. Y si ustedes están cerca de alguno de estos hombres que son padres, nada más estiren su manita a ellos, por favor. Padre, gracias, Señor, porque has escogido a cada uno de estos hombres, incluídome a mí, para poder liderar nuestra casa, para poder reflejar tu amor, tu provisión y eso, Señor, llevarlo a la práctica en nuestras vidas, en nuestra casa, con nuestros hijos. Señor, gracias por la figura de alguien que nos guía y que nos protege, que eres tú. Es cómo podemos modelarlo en nuestras vidas, Señor. Gracias a cada uno de los que se han levantado porque queremos orar por ellos para que tú sigas tocando su corazón y ellos sigan siendo diligentes en recurrir a ti para poder adquirir sabiduría, para guiar su familia, para guiar sus hijos, Señor, en criarlos y disciplinarlos en el Señor. Y este es un llamado maravilloso, el ser padres. Esto es algo, Señor, que en verdad podemos disfrutar si lo hacemos de acuerdo a tu palabra, porque es bajo diseño. Así que disfrutamos mucho cuando lo hacemos de acuerdo a tu instrucción y a tu palabra. Y Señor, pues bendícelos, dales de tu Espíritu Santo y bendice, Señor, a cada uno con toda bendición espiritual desde los lugares celestiales. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar ahora sí. Bueno, la realidad es que todos tenemos a Dios y es nuestro Padre, pero la realidad es que la Biblia dice que no todos somos sus hijos, sino solo aquellos que hemos reconocido que Cristo Jesús es nuestro Salvador. Dice la Biblia en Juan 1:12 que a todos los que le reconocieron, Él les da la potestad y el derecho de ser Padre. Y Cristo dice, hey, cuando ores, ora así: Padre nuestro que estás en el cielo. Él es nuestro Padre. Él es quien nos guía,
quien nos protege, quien tiene cuidado de nosotros. Y la realidad es que lo hace de manera sobrenatural, pero es bajo diseño. Esto está expresado en la Biblia. Y su Espíritu Santo es el que nos lleva a tener una relación con Él, por el cual dice la Biblia en el libro de Romanos, podemos tú y yo clamar a Él, Abba, Padre. Así que tenemos en Dios un Padre y es un Dios bueno. El problema soy yo, que de repente no lo reconozco como mi Padre Celestial. Y al no reconocer a Dios como mi Padre Celestial, de pronto entro en una dimensión bastante inquieta, porque cuando yo pongo mis ojos y mis lentes terrenales y mundanos en otras cosas que no sea Dios, termino inquieto. Cuando hago a otras cosas mi Dios, entonces termino desesperado, porque le doy mi vida y mi ser a cosas que cambian, a cosas que no tienen poder, a cosas que no hablan, a cosas que realmente no son reales, y termino decepcionado y frustrado. Así que la realidad es que cuando tenemos conceptos equivocados de quién es Dios, quién es realmente Dios, entonces empiezo a preocuparme. Cuando tengo un concepto equivocado de quién es Dios, me preocupo, y Dios no quiere que yo me preocupe. Dios en el Evangelio de Mateo dice, no te preocupes. ¿Crees en Dios? Cree en mí. Dice Jesucristo, no podemos servir a dos señores. Dios es solo uno. Ahora, pero cuando yo tengo la perspectiva equivocada de quién es Dios, empiezo a sentirme culpable. ¿Por qué? Porque empiezo literalmente a querer hacer cosas bajo mi fuerza y capacidad, y como no la tengo, entonces me da culpa de que no llegué a este estándar o que no cumplí con ciertas cosas, y empiezo a llevar, cargas, empiezo a llevar temores, empiezo a llevar miedos, empiezo a tener dudas, empiezo a tener de hecho depresiones que son innecesarias en nuestra vida, porque Dios nunca quiso que tú y yo viviéramos así. Cuando tú y yo vivimos en ansiedad, el mundo ahora le llama stress, es porque habitamos en la preocupación. Tú y yo pasamos demasiado tiempo afanados y preocupados en cosas que no están en nuestro control. Y una buena parte de las cosas que nos preocupamos no tiene que ver con nosotros, porque no las puedo controlar. Otras cosas tienen que ver con el pasado, lo cual yo no lo puedo traer. Y otras cosas con el futuro, el cual yo no tengo control. Y Dios dice, no te preocupes. Pero estoy tan afanado y tan ansioso con cosas que realmente roban y quitan mi paz. Hoy vivimos en un mundo que no tiene paz. No tenemos en realidad cómo adquirirla, no la puedo comprar. No es algo que yo puedo producir. ¿Recuerdas? Es un fruto. Entonces, cuando tu comprensión de Dios es equivocada, no tendremos paz. ¿Puedes ver eso? Cuando tenemos los lentes correctos para ver la dimensión de realmente quién es Dios de manera verdadera y correcta, entonces puedo tener paz para con Dios. Cristo Jesús dice, justificado pues por la fe tendrás paz para con Dios. Entonces, una de las cosas que Jesucristo vino a hacer, no solamente pues sí, revertir las obras de Satanás en nuestra vida, que el pecado nos ha arruinado, vino a salvarnos de esas obras de la esclavitud del pecado. Vino a servir, no a ser servido. Pero también otra de las cosas que Jesús vino a hacer es a mostrar de manera visible al Dios invisible. Jesucristo vino a revelarnos aquí cómo es Dios en realidad. Así es que Jesús terminó con todos los estereotipos de Dios. Estereotipos, ¿cómo estereotipos? Bueno, estereotipos, literal, vino a terminar con estas cosas que el mundo nos ha vendido, de un Dios que quizá es muy chiquito, de Dios que quizá es medio fluffy, de un Dios el mundo te vende que Dios es, si te portas mal te castiga así gacho, ¿no? De un Dios que de pronto, pues si hiciste mal, bueno, no lo vas a poder alcanzar, tienes que hacer yo no sé cuántas obras y flagelo y de rodillas hasta yo no sé dónde. De un Dios que de verdad se convierte como en Santa Claus, ¿no? Que me va a dar todo lo que yo pido, y entonces en lugar de buscar
al que da las bendiciones solamente busco la bendición. Entonces no busco el rostro de Dios, busco la mano de Dios. Y el mundo nos ha vendido que cuando estoy yo en búsqueda de eso, literalmente, pues nos enseña que, pues quizá crees tú entonces que Dios es una fuerza impersonal, no es un high power, ¿no? Un Dios universal, es el mismo Dios para todo. No, ese no es el Dios de la Biblia. Porque no conocemos a Dios, entonces podemos pensar que entonces Dios es un Dios que se enoja, ¿no? Y que está ahí en el cielo con una lista, déjame ver qué hizo Juanito, va a ver Juanito. O un Dios que es un creador de todas las cosas, pero que luego las abandona y no las sostiene. Ese no es Dios. ¿Cómo se muestra Dios en la Escritura? De muchas maneras. Quiero que solamente atendamos entre las muchas a una en particular. ¿Cómo es Dios que muestra su naturaleza apacible? Un Dios de paz en el Antiguo Testamento. Acompáñame al libro ahora sí de Jueces capítulo 6 y vamos a ver un poquito desde el verso 11. Leemos juntos. ¿Estás ahí en Jueces 6? Dime ya. ¿Ya? Jueces 6, verso 11. Entonces vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás de Abiezer. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció, ¿a quién? A Gedeón, que estaba literalmente escondiendo el trigo de los madianitas. Y se aparece el ángel del Señor y le dice a Gedeón, le dice, el Señor está contigo, valiente guerrero. Y Gedeón le responde de esta manera: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos está ocurriendo todo esto? Si el Señor está conmigo, ¿a dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado, nos ha entregado en manos de los madianitas. Pausa un segundito ahí. Déjame entonces revisar esto, porque tenemos un mapa, como siempre usamos aquí, que es literalmente unos puntos por donde Dios nos quiere llevar para poder entender qué es lo que tenemos en la noche, desde dónde partimos. Punto número 1. Bueno, nuestro Dios es un Dios de paz. Vamos a ir caminando sobre la Escritura y en un punto vamos a frenar y nos vamos a detener al punto número 2, que dice, por quien es Jesús es que puedo estar tranquilo. Y seguiremos andando otro poquito y vamos a detenernos en este tercer punto que dice, ¿por qué sé quién soy yo? Es que tengo miedo. Así es que si eres de los que toman nota, hazte este favor. Apunta el número 1. Nuestro Dios es un Dios de paz. Ahí estaba el Señor y acabamos de leer en la Escritura que estaba en forma de ángel y estaba en medio de Gedeón, estaba ahí con él. Y Gedeón estaba lleno de dudas y estaba lleno de preguntas y estaba molesto y estaba diciendo, si tú estás conmigo, ¿no estás viendo todo lo que nos está pasando? O sea, si realmente estás conmigo, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué es que los madianitas nos quieren destruir? Si estás conmigo, ¿por qué en verdad no lo veo? ¿No te das cuenta? ¿No te das cuenta de lo que estamos pasando? Y está Gedeón quejándose en vez de ver la mano poderosa y soberana de Dios. ¿Y cómo sabemos que el ángel del Señor es Dios? Bueno, si vas un par de hojas atrás, pero en Jueces 2, en lugar de en Jueces 6, en Jueces 2, en el versículo 1, dice, el ángel del Señor subió de Gilgal a Boquim y dijo a los israelitas, yo los saqué a ustedes de Egipto y los conduje a la tierra que había prometido a sus padres y les dije, jamás quebrantaré mi pacto con ustedes. ¿Puedes ver? El ángel del Señor fue quien dijo, yo lo saqué de Egipto. Tú conoces la historia. ¿Quién sacó al pueblo de Israel de Egipto? Dios. Y Dios les dijo, literalmente, los he de meter en la tierra prometida. Y dice aquí, no voy a quebrantar mi pacto. Dios nunca miente, Dios nunca falla, Dios no se equivoca, Dios no llega tarde. Así que aquí nos deja bien claro que Dios es este mismo reflejado que dice el ángel del Señor. Dios fue este mismo que estaba hablando. Y para adentrarnos un poco más en la vida de Gedeón o de Gedeón, en el capítulo 6, pero ahora mira el verso 22 al 24. Verso 22 dice, al ver Gedeón que era el ángel del Señor, dijo, ay de mí, Señor Dios,
porque ahora he visto el ángel del Señor cara a cara. Y había esta creencia en el judío que nadie podía ver a Dios cara a cara porque si lo hacía moriría. Pero aquí Dios literalmente, el Señor le está diciendo, la paz sea contigo. No temas, no morirás. Mira el verso 24. Y Gedeón edificó un altar ahí al Señor y llamó a este altar ¿cómo? El Señor de paz, el cual permanece en Ofra de Abiezer hasta hoy. Esta es la primera vez que tú vas a encontrar en la escritura esta palabra que es el Señor de paz, Jehová Shalom. Es la primera vez que tú vas a ver esta literal expresión. Y esto es lo que está diciendo Gedeón. Está con mucho temor, está en realidad reconociendo que Dios es paz. Y él está siendo perturbado por las circunstancias. Gedeón está con mucho temor porque los madianitas lo van a atacar y no saben verdad cómo ir haciendo estas cosas. Y hay estos reclamos al Señor. Pero la teología de Gedeón estaba equivocada, porque lo que él creía es que, ok, si Dios es fuerte, si Dios es poderoso, ¿por qué es que estamos sufriendo nosotros? Y porque estamos sufriendo, entonces, ¿qué es el que nos ha abandonado? Pero entiende hoy que Dios le ha abierto los ojos y lo reconoce y le dice, oh, wow, oh Señor, tú eres el Dios de paz. Y levanta este altar. Ahora, en estos días de Gedeón, el Señor Dios va a permitir que Gedeón experimente circunstancias tan angustiosas que ningún hombre podría estar en paz. Lo que el Señor va a permitir en este capítulo 6 y 7 de Gedeón va a dejarle saber a cualquiera, oh my God, no puedo vivir en paz con esto que nos va a pasar, no hay manera de que yo tenga paz. Pero Dios quiere llevarlo, ojo, a un extremo a Gedeón, a un límite tan tenaz que pueda ver con claridad que de ahí para adelante el que maneja es el Señor. Dios quiere ponerlo en una circunstancia tan extrema donde ya Gedeón no tenga poder de nada, para que se dé cuenta que es Dios el que opera en su vida y que solo puede depender de él si él confía. Y aquí Dios va a permitir eso. Así es que lo que sucede, no vamos a entrar en la historia, solo quiero decirte un par de cositas para crear el contexto. Pero Gedeón, enfrentado con el Señor y sabe que le viene este encuentro con los madianitas de guerra, y Dios le ha dicho, yo estoy contigo. Dios reconoce, la batalla es mía, no temas. Pero Gedeón, en su duda y falta de confianza, lo cual nos debe de dar a nosotros tranquilidad de que cuando dudas, it's okay. Si un día tienes poca confianza, it's okay. Porque somos carnales y humanos, pero necesitamos del Señor. Entonces Gedeón lo que hace, ok, ángel del Señor, Dios, ¿será que te puedo hacer una pregunta? A ver si nomás no te saques de onda, Dios, es solo pastarse, o sea, nomás es pastar seguro, nomás para estar seguro. ¿Será que si corto esta lana, este pedazo de lana de oveja y la pongo aquí, este vellón en la noche, será que mañana, nomás para ver si tu poder, puede ser que la lana, el vellón, esté todo lleno de ese rocío de la mañana y todo lo demás seco? ¿Será posible? Y entonces se va a dormir y se levanta en la mañana y viene corriendo, ve el vellón. Oh, wow, lo tiene que exprimir de lo mojado que está y todo lo demás seco. Y entonces Gedeón dice, oh, wow, Señor, no te vayas a sacar de onda, una cosita más. O sea, no es incredulidad, es nomás para estar como doblemente seguro, Señor. ¿Será posible que yo vuelva y ponga la lana, pero ahora sea la inversa? O sea, que la lana amanezca súper seca y todo lo demás mojado con el rocío de la mañana. Digo, just saying, nomás acá de bocón. A la mañana siguiente se despierta, dice la Biblia, y Gedeón viene a revisar la lana y viene con los tenis, digamos, mojados, los pies empapados de todo el rocío que había, y llega y el vellón completamente seco. Y entonces Gedeón ahora sí, ¿qué es lo que viene? Ahora lo que viene entonces es la pelea. Y después del llamado que Dios da a Gedeón,
Después de todo lo que le pide Dios, que tiene que destruir ciertos altares, que tiene que limpiar de la idolatría, que tiene que prepararse después de esta prueba del vellón, tiene que estar listo porque viene la batalla. Y el ejército de Gedeón era un ejército, dice la Biblia aquí en el capítulo 7, dice algo interesante porque dice el verso 2, no lo tienes en tu pantalla, te lo leo, del capítulo 7. Y el Señor le dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos, no sea que Israel se vuelva orgulloso. Wow. O sea, después de que ya hubo esta prueba, Dios le dice: ok, vamos a la batalla. Nada más déjame te digo, este pueblo, este ejército que tú tienes es muy grande y te vas a jactar de que tú vas a vencer a los madianitas porque eres poderoso. No. Vamos a quitar algunos. Ojo, 22,000 se regresan para la casa. Y le quedan 10,000 a Gedeón. O sea, 10,000 ahora. Y Gedeón con 10,000 así como de, ¿qué son 10,000? Y el Señor dice: tienes razón, vamos a quitarte otro poquito. Y lo que hace entonces el Señor le dice: vas a tomar tus 10,000 y esto es lo que vas a hacer. Vas a bajar al agua y lo lleva a un lugar ahí lejos. Van a bajar este lago y le da una instrucción bien clara y el Señor les dice: aquellos que se vayan de rodillas y se tiren para tomar agua versus los que lleguen y como lame el agua un perro. Aquí, aquellos son los que yo diga que van a ir contigo. Así es que bajan estos 10,000 que tiene, y entonces solamente 300. Un bonche viene así y empieza a tomar agua. O sea, no ven nada, están centrados en el agua, pero 300 vienen y toman el agua, la levantan y como perro, pero están pendientes de todo alrededor y dice Dios: esos son los que yo quiero. 300 que están tomando pero están pendientes, estos son los que van a ir contigo a la batalla. Y se va a ir Gedeón con solo 300. Y no vamos a ir al resto de la historia. Lo que es interesante es ver, en verdad, cómo Dios lleva a Gedeón a un punto tan claro que Gedeón sabe que no puede enfrentar a los miles de madianitas con 300. Tiene que ser muy claro que el poder de Dios está interviniendo. No le puede quedar duda a Gedeón que toda su confianza tiene que estar en estos pocos hombres nada más. Y ahí está, temeroso, ahí está. Pero la realidad es que tiene que confiar. Gedeón lo único que le queda es depender y confiar en eso. Porque tú y yo muchas veces el Señor nos lleva a unos límites que nos dejan solamente para confiar. Porque creemos que nuestra paz está en las circunstancias, y el problema es que nuestra paz circunstancial no dura. Cuando te trajeron la noticia que en la empresa están despidiendo gente, se acabó tu paz. Cuando fuiste al médico a tu chequeo anual y te trajo los resultados y te llama el médico y te dice: no te los puedo dar por teléfono, necesito que vengas, vas manejando sin nada de paz. Cuando en realidad empiezas a ver que lo que tenías, de lo que te agarrabas, empieza a desmoronar, las circunstancias te muestran que tu paz en realidad nunca ha sido paz. Has estado bien por un tiempo nada más, pero cuando Dios empieza a quitarte todas estas cosas y te deja al límite de manera que solo puedas depender de Él para darte cuenta que Él es el único que puede dar paz. O sea, la verdadera paz no viene de afuera. Él es la paz. Dios es el único que puede darnos paz. La verdadera paz viene de Dios, aquel que dice ser el príncipe de paz. Y si realmente tú conoces a Jehová Shalom, a este Dios que conoció Gedeón, tú puedes experimentar entonces su paz. Ojo, aunque estés en medio de turbulencia, aunque estés en medio de aguas turbulentas, de una gran tormenta en tu vida, aunque estés soplando un viento que parece que te tira, si tú estás con la paz de Dios y con el Dios de paz, no importa lo que esté pasando. ¿De verdad se puede, pastor? Por supuesto que sí. ¿Cómo pudo mostrar Jesús en el Antiguo Testamento que Él era la fuente de paz?
Bueno, acompáñame conmigo a esta historia de Marcos capítulo 4. En Marcos capítulo 4, Jesucristo ha venido ya haciendo unas obras milagrosas muy grandes. Él ya ha venido literalmente expulsando demonios, ha venido sanando gente, ha venido enderezándole la mano al que la tenía torcida, ha venido de verdad haciendo obras que los discípulos con claridad veían el poder que tenía Jesucristo. Y llega un momento que en el verso 35 de esta historia, Cristo Jesús les va a decir una cosa bien indicativa, y es que vayan al otro lado del mar de Galilea. Van a seguir con su ministerio. Y dice el verso 35, en ese mismo día, caída ya la tarde, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Di conmigo, por favor, pasemos al otro lado. Jesús les dijo que pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, lo llevaron con ellos en la barca. ¿Viste? Jesús iba con ellos en la barca. Y había otras barcas ahí con él. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre una almohadilla. Entonces lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no te importa? ¿No te importa que perezcamos? Jesús se levantó, reprendió al viento y le dijo al mar, cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo, ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo? ¿No tienen fe? Y se llenaron de gran temor. Y se decían unos a otros, ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Puedes ver esto? ¿Puedes ver la primera instrucción que Jesucristo le dijo a los discípulos al estar en la barca? La acabamos de repetir todos con esa intención. Pasemos al otro lado. ¿Será que los discípulos no oyeron eso? No lo creo. Lo que creo es que les pasó por aquí y salió por allá. O sea, lo que creo es que no pusieron atención a lo que Cristo está diciendo. Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Y cuando van en el mar de Galilea, en la barca, para pasar al otro lado, Jesucristo acomodó la almohada y se durmió. Y se levantó una violenta tempestad, y de hecho la palabra violenta es la misma palabra en griego para mega. Una mega tormenta. Es la misma palabra para nosotros, gran tormenta. Esa era una gran tempestad. O sea, esto era de tal manera, dice, que los vientos soplaban y las olas y el agua se levantaba y ¡fuas! Caía para dentro del agua y se movía la barca. Y estamos hablando de discípulos que eran pescadores en ese mismo mar. Hablamos de pescadores que dominaban el cómo mover la barca, en cómo mover los vientos, en qué tipo de tormenta, en qué situaciones se encontraban. Ellos sabían esto. Ahora la pregunta es esta: ¿sabrían ellos que iba a llover cuando iban a cruzar? ¿O Jesús sabía de la tormenta que iba a venir? Pues yo la verdad, yo pienso que sí. Yo pienso que Jesús sabía que esa tormenta era parte del plan. Yo creo que lo que iba a hacer Jesús era poner a los discípulos en una gran lección. Una lección, pastor, una lección. ¿Y por qué una lección? La lección era porque ellos tenían que entender que se puede confiar en Jesús en medio de la tormenta. Ellos tenían que entender que cuando confías en Jesucristo, no importa lo que tú estás pasando, Él está contigo. Y aquí hay una historia donde físicamente Jesús está con ellos. Y Jesús es como, a ver muchachos, ok, hoy toca examen, papel y pluma. Un quiz, rápido, papel y pluma. Los va a poner a un examen. Vienen de sanar, vienen de expulsar demonios, vienen de ver milagros. Imagínate los milagros. Sanó a la suegra de Pedro. ¿Qué milagro más grande? O sea, hizo esos milagros. Y ahora toca ver si es cierto que tú crees en el Dios de los milagros. Toca ver si es cierto que Él es el que tú dices que es. Entonces, en este examen inesperado, lo que está haciendo Jesucristo es probando y refinando su fe. Mi querido hermano y hermana, una fe que no es probada es una fe que no es confiable.
Y tú y yo muchas veces queremos vivir sin pruebas. Y tú y yo no nos gusta el dolor, no nos gusta el sufrimiento, no nos gustan los retos, no nos gusta vernos probados. Y la realidad es que Dios, nuestro Señor, usa las pruebas para sacar lo mejor de ti. Satanás te tienta para sacar lo peor de ti, pero la prueba es que apunta a lo mejor y la tentación a la destrucción y lo peor. Pero Dios te va a probar para refinarte y hacerte fuerte. Este es el momento en el cual Dios quiere que se den cuenta que una fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Y si Dios dijo vamos a cruzar al otro lado, yo creo que hemos de cruzar. ¿Por qué tienes tanto miedo? Y esto me lleva al punto 2 que dice, por quien es Jesús es que puedo estar tranquilo. Jesús estaba atrás, literalmente en la popa atrás durmiendo. Me encanta porque dice hasta con una almohadilla. O sea, de verdad es que parece como que él iba en paz. Ahora lo despiertan con mucho temor y lo despiertan en un momento donde en verdad no solo tienen miedo, pero a veces tú y yo hemos estado así. Y nos hemos visto tentados a dudar que el Señor nos ama. Y nos hemos visto tentados en momentos como este a pensar que en verdad Dios nos está castigando. Por eso nos mandó esta tormenta, pastor. Dios quiere, de verdad es que ahora sí que nos castigó gacho. Y no, eso no es lo que está haciendo el Señor. Está permitiendo que atravesemos por momentos como este para refinarnos. ¿Por qué? Porque nos olvidamos completamente que Dios está sentado en su trono, que Dios está en el mismo lugar. Cuando tú te preguntas, ¿y dónde está Dios? Dios está en el mismo lugar. La pregunta es, ¿dónde estamos nosotros? Porque tú y yo nos deslizamos y dejamos de ver al único Dios verdadero. Dios estaba ahí. Dios estaba en la barca. Así es que los discípulos perdieron la perspectiva de quién era Dios y se centraron en ellos mismos. Cuando vieron que no tenían el control y que la cosa estaba como arreciando, como no tenían poder de nada, ni podían controlar esto, es decir, está fuera de nuestro control. ¡Ah! ¿Qué hacemos? Y entonces ellos tienen miedo y lo despiertan y todavía, puedes imaginar, y lo culpan. ¿No te da miedo? ¿No te da vaina que vamos a morir? Como diciendo, ¿para qué te duermes? ¿No te da miedo? Digo, ¿no te da preocupación que vamos a morir? ¿No te importa? Es lo que le dicen, ¿no te importa? Y en vez de esperar a ver qué es lo que iba a hacer, ellos literalmente se molestan con el Señor. ¿Te suena esa historia? En el mismo libro de Lucas, en el capítulo 10, Jesucristo llega a cenar a casa de Marta y María. Y Marta está muy afanada. Está queriendo hacer la cena, está preparando eso, está mandando unos emails, está hablando con una persona, está tan afanada con tantas cosas que cuando llega Jesús, en verdad, María, su hermana, deja de ayudarle y va donde está Jesús y se sienta con el Señor y lo escucha. Y Marta sigue siendo, y en un momento Marta se voltea y le dice a Jesús, otra vez también echando la culpa, o sea, ¿no te importa que me deje haciendo todo sola? Dile que me ayude. Wow. Y yo creo que a veces nos hemos visto así. A veces tú y yo hemos estado en una circunstancia, quizá alguien perdió un familiar y viene y le dice al Señor, o sea, ¿no te importa cómo me siento? O sea, qué mala onda, Señor, ¿por qué a mí? Y siempre veo esa pregunta y es como egoísta, porque es como decir, ¿y por qué no se murió mejor el vecino? ¿Por qué tuvo que ser mi familiar? ¿Por qué me quedé sin trabajos? Yo te sirvo en la iglesia. Señor, yo paso ahí, yo sirvo, yo hago esto y ahora estoy en la cuerda floja con mi trabajo. ¿No te importa? O sea, ¿no tienes cuidado de lo que va a pasar con mi familia? ¿Sabes que tengo 2 chiquitos? ¿De verdad? Y así le tiramos al Señor. Ahora la pregunta es, ¿de verdad tú crees que no le importa al Señor? Absolutamente que sí, Él está pendiente de nosotros. Él estará con nosotros todos los días. Hasta el fin del mundo, eso es lo que dice. No nos debemos olvidar que sus discípulos lo habían visto sanar, lo habían visto hacer milagros, pero estaban poniendo en práctica su fe. Jesús estaba ahí en la barca y cuando Jesús resucita, de hecho les dice, vayan y hagan discípulos, toda autoridad me ha sido dada desde el cielo y aquí en la tierra, y vayan y hagan discípulos de todas las naciones, y les dice todo y al final les dice, yo estaré con ustedes hasta el día del Padre. No. Dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Siempre estará con nosotros. Ahora, Él estaba en la barca. Solo piense en lo que acabamos de leer. Jesús en realidad estaba durmiendo. Ahora, Jesús no lo despertó la lluvia. A Jesús no lo despertó el movimiento.
No lo despertó el viento embravecido, el agua que entraba así caía sobre ellos. No, no lo despertó eso. ¿Qué fue lo que lo despertó? El clamor de los discípulos. No nos desesperemos cuando estemos en un momento de desesperación carnal. No nos desesperemos, desesperemos. Simplemente hagamos lo de los discípulos. O sea, clama al Señor. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. No dejes que el pánico se apodere de ti. No dejes que cuando la tormenta o el viento sopla, en realidad tú pierdas la perspectiva de quién es Dios aún en la tormenta. Pedro estaba en esa tormenta. Pedro era uno de los que estaba ahí, y cuando Pedro escribe la primera carta de Pedro en el capítulo 5, Pedro sabe y se acuerda de este tiempo. Cuando Pedro escribió esa carta fue mucho tiempo después de que el Señor resucitó y subió. Y escribe esa carta, y Pedro, te imaginas ahí escribiendo esa carta y diciendo, oye, ¿cómo me acuerdo? ¿Cómo me acuerdo ese día en el bote, en la barca? Eso era tenaz. Bueno, si fuera colombiano Pedro, pero eso era fuerte. Y dice Pedro en 1 de Pedro 5:7, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tendrá cuidado de vosotros. Así que Dios quiere que pongamos nuestra ansiedad en Él. Dios quiere que confiemos en Él. Dios quiere que, ojo, que confiemos en Él quiere decir que pongamos en práctica nuestra confianza. Mi hermano, acuérdate de esto, y si es lo que te vas a llevar esta noche, ok. La confianza en realidad apunta siempre a tu poder creer que Él es poderoso. Si confías, vas a tener paz. La confianza literalmente abre esa puerta a ver que Dios es aquel que puede darte esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La confianza y la paz están juntas. Tengo que creer en Él. Ellos no, ellos estaban con tanto temor que lo despertaron y le dijeron, no te importa que perezcamos, no te importa. ¿Y sabes qué? Me encanta, porque aunque les dicen, no te preocupa esto, no le preocupa eso al Señor. El peligro real no estaba en el viento, ¿sabes? El peligro real no estaba en las grandes olas. Estaba el peligro en la incredulidad de los discípulos. Eso sí era fuerte. El Señor no quiere que vivamos así de afanados y con esa ansiedad y con esa preocupación y con ese miedo. No quiere que nuestro corazón se divida por el miedo. Y es que entonces nuestro mayor problema somos nosotros mismos. Y yo siempre lo digo, pero imagínate una olla con agua hirviendo. Y esta olla la pones ahí con agua hirviendo y esa agua está burbujeante de lo hirviendo. Esa misma agua en realidad endurece un huevo, pero suaviza una papa. Así es que el problema no está en el agua. La realidad es que se trata de lo que estás hecho. O sea, en realidad se trata de qué voy a hacer con la experiencia que estoy pasando. Porque o me suaviza o me endurece. Dios no va a cambiar las circunstancias, mi hermano y mi hermana. Dios va a cambiar tu corazón. Dios quiere transformarte en medio de la prueba. En medio de la situación más difícil para ti, Dios se va a glorificar. Tanto que el verso 39 dice que Jesús se levantó y reprendió al viento y le dijo, cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y dice que sobrevino una gran paz, una gran calma. Jesucristo tenía esa autoridad. Él tenía autoridad para expulsar demonios, tenía autoridad para sanar enfermedades, tenía autoridad literal para que la naturaleza le obedeciera. Tenía autoridad para decirle, cálmate, y se calmara el viento. Oh, wow. Y sobrevino una gran paz. Mira esto, y los judíos todos conocían la Torá y conocían la ley y conocían los salmos y las profecías y las escrituras, pero mira lo que dice cientos de años antes, el Salmo 107, lo tienes en tu pantalla, verso 28 y 29, dice, en su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de sus aflicciones, cambió la tempestad en suave brisa y las olas del mar se calmaron. El Salmo 89, verso 9, dice, tú dominas la soberbia del mar. Cuando sus olas se levantan, tú las calmas. Juan 14, 27 dice, la paz les dejo, mi paz os doy.
No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe tu corazón ni tenga miedo. ¿Qué es la paz del mundo? No la doy como el mundo la da. ¿Qué es como el mundo la da? Bueno, lo que decíamos, el mundo por ahí la da a través de pastillas. El mundo a lo mejor te da paz a través de terapias, de psicología. El mundo te da paz a través de cosas que en verdad no te van a transformar porque no tienen el poder para hacerlo. Porque el problema real es de identidad. El problema que tú y yo tenemos es que si la psicología atenta contra la funcionalidad del hombre, el problema no está en lo que el hombre hace. El problema está en lo que el hombre es. Tu problema es de identidad. Y cuando tú no sabes con quién identificarte, si no es con Dios, vas a identificarte con lo que puedas. Y me identifico con este compadre, con esta droga, con esta situación, y entonces estás tratando de funcionar mejor, y entonces la psicología te va a ayudar a ver qué es lo que está pasando en tu mente para que funciones mejor. Pero si tú no conoces a Jesucristo, mi hermano, no vas a tener paz. Tarde o temprano las circunstancias van a ponerte en un punto y en un momento en el que tú te darás cuenta que le necesitas. Mi paz, dice Jesucristo, mi paz os doy. Y si yo lo veo así, la paz de Dios no es circunstancial. La paz de Dios es la presencia de la justicia de Dios. Romanos 5:1 dice, justificados pues con la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Tú y yo no tenemos justicia alguna. Pero la justicia de Jesucristo en tu vida nos ha reconciliado con el Dios de paz, de manera que ahora, pese a mis circunstancias, he sido perdonado y redimido y por eso estoy en paz. No importa lo que pase. Y cuando tú ves esto, puedes ver que Jesucristo une dos cabos sueltos. A través de él une a José con Dios y experimentan realmente su paz. Y Cristo entonces dice, yo no la doy como el mundo la da. Y cuando tú ves eso, puedes entender que no debes de dejar que te atormente el miedo. ¿Por qué? Porque Cristo dice, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe tu corazón, no tenga miedo. No se divida tu corazón, no tengas miedo. No dejes que tu corazón te engañe. No dejes que el miedo te controle. No dejes. No le des lugar al enemigo en tu mesa. No dejes que el enemigo hable a tu oído diciendo que tú no puedes. No le des lugar a la voz del enemigo diciendo que tú no sirves, que tú no puedes, que Dios no es verdad, que esto es algo fabricado, que son mitos. No le des lugar al diablo. La Biblia dice en Efesios 4:27, no le des lugar al diablo. Tú puedes hacer dos cosas, o le das lugar a Dios o le das lugar al diablo. No le des la posesión de tu mente a Satanás. ¿Por qué? Porque la va a transformar. Te va a alterar. Cristo está diciendo, no temas. Les dice, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué están atemorizados? Pero ¿viste la palabra de Jesús? En el verso 40 dice, ¿cómo? ¿No tienes fe? O sea, como diciendo, ¿no has visto todo lo que hemos hecho? Todo lo que he hecho en tu vida y todavía no crees. ¿Puedes ver que es una cuestión de confianza? No puede ser que no hayas visto lo que he estado haciendo en tu vida. Lo que pasa es que no tienes confianza en lo que yo soy. No has creído en mi justicia operando en tu vida. No has podido ver. Y dice aquí, estás tan asustado porque no tienes fe. Así que la tormenta lo que intentó en verdad dejarnos ver es la incredulidad de los discípulos. Les dice Jesús, no tienes fe. Y el verso 41, entonces se llenan de temor y se decían unos a otros, ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Me encanta. ¿Quién es este? ¿No? ¿Cómo este? Pues este tiene su nombre, es el Señor. Este es aquel realmente que es el Señor. Y la palabra Señor en el Nuevo Testamento es la palabra Kurios. En el Antiguo Testamento es la palabra Jehová, que quiere decir el existente, el eterno, el que era, el que es y el que ha de ser, el siempre existente. Es el autor, de donde viene la palabra autoridad. Él es el autor de tu vida, el que te dio la vida y te la puede quitar. Él es el autor de tus días, es el autor de tu salvación y es aquel que hoy está tratando de refinarte para presentarte delante de Dios aprobado. Este es el Señor que está permitiendo que vengan estas cosas, porque Dios tiene cuidado de su pueblo. Mira lo que dice el Salmo 29, verso 10 y 11.
El Señor se sentó como rey durante el diluvio. Sí, como rey se siente el Señor para siempre. El Señor dará fuerza a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo ¿con qué? Con paz. Y esto nos lleva al último punto. Porque ¿quién soy yo? Por eso es que tengo miedo. ¿Cuál era el propósito entonces de Jesucristo de llevarlos en medio de la tormenta? ¿Qué propósito tenía Jesús para atravesarlos por ahí y llevarlos en medio de esa tormenta? El propósito es que ellos conocieran quién es el que estaba en la barca con ellos. Que se dieran verdaderamente cuenta de quién era el que estaba en la barca. Así es que muchas veces tú y yo nos hemos visto en una tormenta y nos hemos dado cuenta que somos incapaces de calmar la tormenta. No podemos. No hay manera, en realidad. O sea, lo que sabemos es que Cristo Jesús estaba en la barca. El gran yo soy, sabían ellos que estaba Él ahí y ellos en verdad temieron. Y Jesús les dijo, no tengas miedo. Confiemos en el Señor, confiemos y aprendamos a escuchar lo que el Señor dice en su palabra. Mira lo que dice y hacia vamos al final. Isaías 26, capítulo 3 y 4. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová, dice, el Señor está la fortaleza de los siglos. Jehová. Jehová Shalom. Esta palabra Shalom es la misma raíz de Shalem. Y la palabra Shalem quiere decir perfecto. Quiere decir completo. Es decir, íntegro. Shalom no es nomás un saludo entre judíos o en hebreo, shalom de cómo estás, o shalom de que te vaya bien. Shalom. No. Shalom quiere decir también que tu vida sea íntegra, que seas completo, que te vaya bien, sé íntegro, cuidado, sé completo. ¿Cómo? En el único que es perfecto y completo. Shalom. Y me encanta porque si la palabra es perfecto, shalom, y paz es shalom, y ambas vienen de shalem, dice, tú guardarás en completa paz, tú guardarás shalom, shalom. 2 veces el Señor. Pero dice Él, ¿qué es lo que va a guardar? Dice, mi ser, mi corazón en paz. Y dice, ¿cómo? Dice, si mi pensamiento en Él persevera. Esta palabra es importante porque la perfecta paz y la manera en la que el Señor me va a guardar es si mi pensamiento persevera en el Señor. Para mantenernos en paz necesita mi pensamiento perseverar en Él. ¿Y sabes qué? La Biblia dice en Romanos 12:2, no te amoldes a este mundo. O sea, no dejas que el mundo y su cultura y esta época te meta en su molde donde no hay valores y ya no hay hombría, donde ya no importa lo que tú hagas, cuán depravado puede ser lo que tú hagas y cuán desagradable a Dios. No dejas que estas cosas operen en tu vida. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y dice, no te amoldes a este mundo, dice, sino transfórmate a través de la renovación de tu mente. Dios quiere que cambiemos la manera en la que estamos pensando a través del poder del Espíritu Santo, y el propósito de esto es que podamos ver las obras del Señor. ¿Sabes qué? Que Satanás no quiere. Toda la batalla que tú y yo tenemos es por la atención de nuestra mente. El problema es que la batalla está en nuestra mente. Satanás va a atacar nuestra mente para distraernos del enfoque y de la atención que Dios quiere que tengamos. Para no perseverar nuestra mente en el Señor. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti, Dios Padre Todopoderoso, persevera. Y la palabra perseverar es importante. Pero debo de cambiar la manera de pensar porque en realidad estoy siendo atacado. ¿Y por qué Satanás ataca la mente? Porque la mente es la torre de control del cuerpo. Porque lo que tú sientes en el corazón, dice la Biblia, del corazón nacen los malos pensamientos y con lo que tú estás pensando es a donde tus pies te van a llevar. Y tú no puedes estar pensando y confiando en el Señor cuando tu mente está puesta en otro lado. No hay manera. La palabra perseverar literalmente lo que quiere decir es la palabra samag. Y la palabra samag lo que quiere decir es apoyarse en, sostenerse en.
descansar en. Y la realidad es mantenerme firme, permanecer en. Tú guardarás en completa paz aquel que se sostenga en ti, aquel que persevere y se entregue a ti. Y cuando la ves así, yo te pregunto hoy, ¿quién te sostiene a ti? ¿En quién estás permaneciendo? ¿Están tus pensamientos firmes en qué cosa? Solo piensa un segundo. ¿Me apoyo en qué? O sea, mi mente está pensando y apoyada en qué cosas. Porque dice aquí, para tener perfecta paz, yo no puedo acercarme al Señor y apoyarme en Él ocasionalmente. Y mientras tanto en otras cosas también. No puedo. No puedo. Si nuestra mente persevera en nosotros mismos, nosotros vamos a estar en problemas y vamos a estar desesperados y vamos a estar atacados todo el tiempo porque nuestra mente no está en donde debe de estar y Satanás va a atacar tu mente porque él está bien que tú te apoyes en cualquier otra cosa que no sea el Señor. Satanás no tiene problema que tú leas la Biblia siempre y cuando no la apliques. Satanás cuando estés orando te va realmente a irrumpir. Y yo no sé si te ha pasado que empiezas a orar pero estás pensando en otras cosas. Y yo no sé si estás tan preocupado y estás ansioso en algo, pero no sé si cuando estás ansioso en verdad no piensas en el Señor. Estás pensando en cómo rayos salgo de aquí. ¿Cómo resuelvo esto? Y estás empezando a pensar en ti. ¿Por qué? Porque estás confiando en ti. ¿Te acuerdas lo que acabas de ver? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque solo en ti Dios ha confiado y yo estoy confiando en mí. Pero mira lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 3:5. Confía en el Señor con todo tu corazón. No te apoyes en tu propio entendimiento. No hay más que de dos sopas. O confío en el Señor o confío en mí. Si confío en mí, yo quiero sostener mi vida, pues yo soy responsable de eso. Ahora, si confío en el Señor y le dejo a Él, tú sostén mi vida, o Él es responsable de eso. Así es que esta palabra confía es la misma raíz de la palabra persevera. Esa es la misma palabra, o sea, es en quien me apoyo. Apóyate en el Señor con todo lo que tienes y con todo lo que eres. Si confiamos en el Señor, Él va literalmente a demostrar que Él está en control. Así que para el cierre quiero darte 4 cosas que son ladrones de paz. 4 cosas. Número 1 que va a robar tu paz es que tú no estés lleno del Espíritu Santo. Pablo dice, no os emborrachéis con vino, antes bien sed lleno del Espíritu. Si tú quieres operar con tu propio tanque, un día te vas a quedar sin gasolina. No forces la máquina. Tienes que ser lleno del Espíritu. Porque cuando estás lleno del Espíritu, eres controlado por el Espíritu y Él es responsable de lo que está haciendo y para dónde te guía. Número 2 que va a robar tu paz es cuando tú no estás en la voluntad de Dios. Cuando tú estás haciendo lo que tú quieres y estás dándole la espalda y eres rebelde a lo que Dios quiere operar en ti, tú eres responsable de tus decisiones y estás en la voluntad de tu corazón. Y la Biblia dice tu corazón es engañoso. Número 3, algo que te va a robar tu paz es que tú estés en pecado. Satanás quiere que vivas en pecado. La mentira más grande de Satanás está en el huerto del Edén, cuando él vino donde Eva y le dijo, tú no necesitas a Dios. Te cuento, mijita, tampoco necesitas a tu esposo. Todo lo que necesitas es del fruto. La vida se trata acerca de las cosas. Solo toma las cosas que tú quieras y vas a poder ser como Dios sin consecuencias. Es la mentira más grande, que tú puedes ser como Dios sin consecuencia. Entonces nos encontramos creando nuestro propio reino que no podemos sostener y nos entra un nervio y una angustia y un estrés. Y entonces venimos a Dios, ay Dios, sí le embarré. Ok, pero mientras vivas en pecado no vas a tener paz. Y la última, un gran ladrón de tu paz. Circunstancias en tu vida que estén en desorden, fuera del diseño de Dios y que no tienes control. ¿Puedes ver eso? ¿Qué puedes hacer cuando las circunstancias de tu vida están fuera de control y te roban la paz? Quiero que pienses, los discípulos cuando crucificaron a Jesucristo estaban llenos de miedo y no tenían paz. Ellos corrieron para esconderse en este aposento alto y ellos estuvieron ahí porque tenían miedo de que ahora ellos fueran los siguientes.
y estaban llenos de miedo y no tenían paz y estaban fuera de control. Lo que sucedía no tenían manera de controlarlo. Era una circunstancia que no operaba en su capacidad. Solo estaban dentro del cuarto y oraban algunos, otros quizá con su mente distraída. Estaban así, y cuando estaban en esta terrible situación, dice Juan 20, verso 19, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas, el lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino. Dice, se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. No dice la Biblia cómo entró Jesús, porque dice que estaba cerrado ahí, ese lugar. Dice, estando cerradas las puertas. No dice, y entonces Él las abrió. Y no, estando cerradas, de repente dice, se puso en medio y les dijo, paz. Diciendo esto, le mostró las manos, el costado, y entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Y Jesús otra vez les dijo, paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Así es que cuando las circunstancias están fuera de nuestro control, debemos recordar que Cristo puede estar en medio de nosotros. Podemos ver que viene del exterior lo que aquello nos afecte, pero del interior Dios va a dar con su Espíritu paz que de verdad no la vamos a entender, pero solo la vamos a gozar. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la presencia de Jesucristo. Es el príncipe de paz. Así que cuando estés angustiado, solamente yo quiero que te hagas esta pregunta. ¿Quién digo yo que es Jesús? Hazte esa pregunta. ¿Está Jesús, quien dices tú que es? ¿Está Jesús en tu barca? ¿Crees que tu barca se va a hundir? O sea, llega un momento en el que estás tan afanado y con tanto miedo. La pregunta es, ¿tú crees que estás en un punto donde ya estás ahogándote? ¿No puedes? ¿Tu barca está a punto de hundirse? Ahora la pregunta es, ¿cuál es tu barca? Porque el miedo a lo que tú tengas, tu miedo va a revelarte a ti cuál es tu barca. El miedo te va a decir cuál es tu barca. Esto que tengo agarrado y que tengo miedo de perder, eso es mi barca. Esto que estoy agarrando y tengo miedo de que le suceda algo, esto de lo que estoy sostenido nada más, de lo que estoy agarrado, eso es mi barca. Y la naturaleza, en verdad, nos va a dejar ver que estas cosas no nos pueden dar paz. Tarde o temprano se van a hundir. Ahora, si la naturaleza le obedeció a Jesús, los demonios le obedecieron a Jesús, el viento le obedeció a Jesús, la enfermedad le obedeció a Jesús, ¿por qué nos cuesta tanto obedecerle a Jesús? ¿Por qué nos cuesta? ¿Cómo puedo aplicar esto en mi vida hoy? Mi hermano, pregúntate, ¿qué sabes de Dios? Si algo te has de llevar, es esta pregunta. ¿Qué sabes de Dios? Cuando tengas miedo, cuando estés ansioso, siéntate y apunta en un post-it, en tu teléfono, en las notas, cualquier cosa. Cuando estés con ansiedad, cuando te sientas derrotado, cuando te sientas con miedo, cuando sientes que estás mal, siéntate y piensa un momento, ¿qué sabes de Dios? Es todopoderoso, apúntalo. Dios es proveedor, apúntalo. Dios es príncipe de paz, apúntalo. Dios es omnisciente, Él sabe que estoy pasando, apúntalo. ¿Qué más sabes de Dios? Bueno, es proveedor, apúntalo. Dios es protector, apúntalo. Y cuando llegues al final te vas a dar cuenta, si sabes que Él es todo esto, ¿por qué tienes miedo? Si confías y sabes que su justicia opera en estas cosas que ya tú sabes, echa tu ansiedad sobre Él porque Él tendrá cuidado de ti. Quizá tú hagas preguntas como los discípulos en la barca. ¿No te da preocupación lo que me pasa? ¿No me estás viendo? Señor, estoy a punto de morir. No, ¿es que acaso estás dormido? Cuidado con esas preguntas, porque el Señor puede despertarse y hacerte la misma que le hizo a los discípulos. ¿Por qué tienes tanto miedo? Es que no tienes fe. Confía en el Señor. ¿Qué sabes de Dios? Hazte esa pregunta. ¿Qué sabes de Dios? Y cuando te hagas esa pregunta, simplemente reconoce qué es lo que te está pasando en tu vida. ¿Tienes un problema de salud? ¿Tienes un problema en tu trabajo? ¿Has pensado pedirle ayuda y recordar los recursos que Dios tiene para ti? ¿Confías en Él todo el tiempo? ¿Qué sabes de Dios? Vete con eso en tu corazón.
¿qué sabes de Dios? Oramos. Padre, te damos las gracias, porque en verdad tú eres para nosotros todo, Señor. Tú nos has rescatado, redimido, nos has cambiado, pero es que te necesitamos y queremos acusar hoy a este verso de la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Y tú dices, no se turbe tu corazón. Señor, mi corazón está turbado, está dividido, tengo miedo. Señor, no sé qué hacer. Señor, ¿cómo resuelvo esto? Es que es el sueldo, es el trabajo, es la salud, es mi casa, son mis hijos. Señor, tengo miedo. Señor, ayúdame. ¿Qué sabes de Dios? Señor, dale paz a cada uno de los que está aquí, producto de la confianza que puedan tener en ti. Por lo que tú eres, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque solamente en ti ha confiado. Señor, yo sé que cada uno de los que están aquí necesitan esa paz en sus corazones. Y si hay alguien aquí que todavía no la tiene, Señor, oro en el nombre de Jesús para que reconozca en verdad que justificado pues por la fe tendrá paz para contigo, Dios Padre Todopoderoso. Porque tú les has amado, que has enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz para que todo aquel que cree en ti no se pierda, mas tenga vida eterna. Si alguien no ha conocido del Señor, si alguien ha vivido una vida sin paz, si alguien ha estado aquí manejando su propia vida como si solamente fuera suya, pido que se arrepientan. Señor, que cambien su manera de pensar. Y arrepentirse quiere decir reconocer que ya no se trata de mí, sino de ti, Jesús, y dar la vuelta en no. Pido que si hay alguien aquí que haya vivido hasta hoy una vida en desobediencia, sin arrepentirse, pero que hoy ha reconocido, por eso no tengo paz, porque he vivido fuera de la voluntad de Dios. Señor, que vengan en arrepentimiento y fe. El Evangelio es eso, reconocer que tú, Señor, moriste por mis pecados, pero resucitaste el tercer día por nosotros. Y hoy debemos de morir a nuestra carne pecaminosa, para que tú nos limpies y podamos resucitar a nueva vida. Si hay alguien aquí, Señor, que ocupe eso en su corazón para orar a ti, para que en arrepentimiento venga y reconozca que te necesita. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Mis hermanos, gracias. Pongámonos de pie y cerremos entonces adorando al Señor. Nos vemos la próxima semana. Gracias online. Cuídense, Dios les bendiga y hasta entonces. Gracias. Sale la lluvia y la tempestad, a pesar de la duda y necesidad. Si hasta aquí nos trajo Dios, sé que no nos dejará. Si hasta aquí nos ayudó, hoy su mano nos guiará. Sé que no nos dejará. Mi confianza puesta está en los brazos de mi Padre Celestial. Mi confianza puesta está en la voz de mi pastor. Sé que nunca tardará la promesa de mi Dios. Mi confianza puesta está en la voz de mi pastor. Sé que nunca fallará la palabra que mi Padre nos dejó. Mi confianza puesta está en la voz de mi pastor. Sé que nunca fallará la promesa de mi Dios. Mi confianza puesta está en la voz de mi pastor. Sé que nunca fallará la palabra que mi Padre nos dejó. A
lluvia. A pesar de la lluvia. A pesar de la lluvia. A pesar de la lluvia. Dios les bendiga, hermanos. Vayan en paz.